Vamos a calcular el dominio de la función definida a trozos f de x igual a menos x si x es menor que 0, x cuadrado si 0 es menor que x menor que 1 y 1 partido de x cuadrado menos 4 si 1 es menor o igual que x menor que 5. Sabemos que el dominio de una función definida a trozos es la unión del dominio de cada uno de los trozos. Por tanto, vamos a ir calculando el dominio de cada uno de estos trozos. El primer trozo está definido si x es menor que 0, que lo podemos escribir en forma de intervalo como desde menos infinito hasta 0 abierto. Para todos esos valores, la expresión analítica de la función es f de x igual a menos x, que es una función polinómica. Sabemos que el dominio de las funciones polinómicas es todo R. Por tanto, el dominio del primer trozo es el intervalo menos infinito 0 abierto. Ahora calculamos el dominio del segundo trozo. El segundo trozo se considera para los valores mayores que 0 y menores que 1, es decir, el intervalo abierto 0, abierto 1. Para todos esos valores, la expresión analítica de f de x es x al cuadrado, que sigue siendo una función polinómica. Por tanto, como el dominio de las funciones polinómicas es R, el dominio del segundo trozo es el intervalo abierto 0, 1. Y por último, calculamos el dominio del tercer trozo. El tercer trozo se considera cuando 1 es menor o igual que x menor que 5, es decir, en el intervalo cerrado 1, 5 abierto. Para esos valores, la expresión analítica de f de x es 1 partido de x al cuadrado menos 4, que es una función racional. Sabemos que el dominio de las funciones racionales son todos los números reales menos los que anulan el denominador. Por tanto, vamos a averiguar cuáles son. Igualamos el denominador x cuadrado menos 4 a 0 y resolvemos. Tenemos que x cuadrado es igual a 4 y por tanto hay dos soluciones. X es igual a menos 2 o x es igual a 2. Menos 2 no pertenece al intervalo 1, 5, por tanto no hay ningún problema. Sin embargo, el 2 sí que pertenece al intervalo 1, 5. Por tanto, el dominio del tercer trozo será el intervalo 1, 5, pero quitándole el 2, es decir, será el intervalo cerrado 1, 2 abierto, unión el intervalo 2 abierto, 5 abierto. Ahora ya podemos calcular el dominio de la función, que como sabemos es la unión de los dominios de cada trozo, es decir, es la unión de menos infinito 0, que es el dominio del primer trozo, unión 0, 1, que es el dominio del segundo trozo, unión el intervalo cerrado 1 abierto en 2, unión el intervalo abierto 2, 5, que es el dominio del tercer trozo. Podemos observar que el segundo y el tercer intervalo se juntan y entonces nos queda el intervalo menos infinito 0 abierto, unión el intervalo 0, 2 abierto, unión el intervalo 2, 5, que es el dominio de nuestra función. Por tanto, podemos responder que el dominio de f es menos infinito 0, unión 0, 2, unión 2, 5.